Hola, seguro que si has llegado hasta este vídeo es porque te interesa el tema sobre el trastorno de pánico con agorafobia o tienes algunas dudas sobre qué es la agorafobia, porque de normal tenemos varias creencias que son bastante erróneas en este tema. Entonces vamos a intentar clarificar qué es el trastorno de pánico con agorafobia. Lo primero a tener claro es qué son los ataques de pánico. Los ataques de pánico son subidones muy fuertes de ansiedad ante una situación en concreto que puede generar esa ansiedad o ante situaciones completamente neutras. Un ataque de pánico puede aparecer de forma muy espontánea o aparecer a partir de una preocupación, de una situación muy estresante, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes sufrir un ataque de pánico con un motivo o por lo que sea te puede venir un ataque de pánico sin una causa que sea muy visible o que no te des mucha cuenta de por qué te ha sucedido esto. Entonces, un ataque de pánico es un subidón de ansiedad muy fuerte en el que vas a sentir mucha taquicardia, sudoración, temblores, palpitaciones, una especie de sensación de realidad, como si estuvieras viviendo un sueño o incluso como si te vieras desde fuera. Como te comento, este ataque de pánico puede aparecer por una situación estresante o puede aparecer de forma espontánea. ¿Qué sucede aquí entonces? Sucede que los ataques de pánico son muy normales, en el sentido de que todas las personas podemos sufrir alguno a lo largo de nuestra vida. ¿Cuándo se convierte esto en un trastorno de pánico? Cuando, en lugar de dejar pasar el ataque de pánico y no darle mayor importancia, la persona se asusta muchísimo y entonces se preocupa de que le vuelva a pasar. Un ataque de pánico es una situación o es una experiencia muy desagradable y hay muchas personas que se asustan tanto que llegan a hacer girar su vida en torno al miedo a que le vuelva a pasar. Cuando una persona está sufriendo un ataque de pánico, puede llegar incluso a pensar que le va a dar un ataque al corazón por la enorme taquicardia que tiene a causa de la ansiedad, puede llegar a pensar que le va a dar un derrame cerebral, puede llegar a pensar que se está volviendo loco debido a esas sensaciones tan extrañas que se sienten. Entonces la persona realmente está sufriendo una situación que escapa un poco a su control. También piensan exactamente eso, que van a perder el control o que nunca van a volver a ser ellos mismos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estos pensamientos te invaden la mente, el miedo se va a apoderar de ti. Y cuando ese miedo a que te vuelva a pasar se crea en ti y no puedes deshacerte de él, es cuando hablamos de un trastorno de pánico. Es decir, tenemos miedo a que nos vuelva a pasar. Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Estamos muy pendientes de las sensaciones de nuestro cuerpo. Si en algún momento determinado notamos un pinchazo en el corazón, por ejemplo, o en el estómago, que son sensaciones físicas completamente normales, una persona que ya ha sufrido un ataque de pánico anteriormente y que le teme, ¿qué va a hacer? Va a pensar, ostras, ¿y si me vuelve a dar el ataque de pánico? Pensando eso, lo que hace es activar las señales de alarma, con lo cual, de forma entre comillas, voluntaria, activará esas sensaciones de ansiedad, facilitando así un nuevo ataque de pánico de verdad. ¿Cuándo aparece la agorafobia? En el caso de los trastornos de pánico, aparece agorafobia cuando sufres uno de esos ataques en alguna situación de la que es difícil escapar o huir cuando tienes esa ansiedad tan fuerte. Contrariamente a lo que se cree de normal, la agorafobia no significa tener miedo a los espacios abiertos, sino que lo que significa es miedo a sufrir un ataque de pánico en una situación de la cual es difícil escapar de ella, es decir, salir de la situación, o que resultaría muy vergonzoso hacerlo. Por ejemplo, una situación agorafóbica sería estar haciendo cola en un supermercado. En ese momento, esa situación de hacer cola le crea ansiedad a la persona. ¿Por qué? Porque si en ese momento sufre un ataque de pánico, la gente quizás se dará cuenta, la persona echará a correr y toda la gente le puede mirar o preguntar qué te pasa. Entonces, la agorafobia se desarrolla en el momento en que la persona sufre ataques de pánico en situaciones, como he comentado, en las que resulta difícil escapar o en las que resulta vergonzoso salir corriendo para evitar la ansiedad. Situaciones agorafóbicas hay de todo tipo. Puede ser cualquier tipo de transporte público, por ejemplo, si la persona sufre un ataque de pánico espontáneo o debido a una situación estresante dentro de un autobús,
La persona tendrá miedo de volver a subir en autobús por si se repite el ataque de pánico, con lo cual dejará de subir en autobuses y luego eso se generalizará a otros transportes parecidos, como el tren, el avión, incluso el coche, el taxi, etc. Otra situación agorafóbica, por ejemplo, un centro comercial. Si una persona está en la quinta planta del Corte Inglés y empieza a sentir que empieza a tener falta de aire, que el corazón le va a 1000, que tiene pensamientos de me voy a volver loco, me está dando un ataque al corazón, cuando piensa esas cosas debido a los síntomas de ansiedad, la persona lo que necesita es salir corriendo de la situación, es decir, salir del centro comercial, porque sabe que en cuanto cruce la puerta su ansiedad se va a reducir. Con lo cual, ese centro comercial se convierte en una situación agorafóbica. Si la persona sufre un ataque de pánico en la quinta planta del Corte Inglés, será difícil que le ayuden, será difícil salir corriendo de allí o será vergonzoso de repente salir corriendo y bajar las escaleras rápido porque todo el mundo te mira. Entonces, como puedes ver, a partir de un solo ataque de pánico, si la persona en ese momento se encuentra vulnerable porque quizás está pasando una situación de estrés o ha pasado muchísimo miedo en la situación, le da mucha importancia, se empieza a preocupar, tendrá miedo que el ataque de pánico se vuelva a repetir y al tener miedo de que se vuelva a repetir va a estar muy pendiente de lo que siente físicamente y al estar pendiente de esas sensaciones será más fácil que el ataque de pánico se repita. Porque ante cualquier pinchazo que note o ante cualquier pequeño mareo que sienta va a pensar, ostras, me va a dar un ataque de pánico, y al pensar eso es cuando realmente activamos todas las sensaciones o toda esa alarma de la ansiedad. Si eso le ocurre en situaciones, como he comentado antes, agorafóbicas, lo que hará será coger miedo a esas situaciones y empezar a evitarlas, con lo cual se convierte todo el proceso en un trastorno de pánico con agorafobia, porque tiene miedo a sufrir ataques de pánico en situaciones de las que es difícil o vergonzoso escapar o recibir ayuda. Es un trastorno bastante común y en consulta lo vemos mucho. Además, la gente piensa que realmente se está volviendo loco o que está sufriendo un trastorno mucho más grave o más complicado de tratar que el pánico con agorafobia. Entonces, si conoces un poco este trastorno, si conoces a alguien que lo sufre o incluso tú mismo te ves en esta situación y no entiendes muy bien qué es lo que te está pasando, entra en miconsulta.es, podremos evaluar tu caso y ayudarte para que lo superes como tantas otras personas han hecho. Lo han superado y han podido retomar su vida normal sin miedo a ciertas situaciones.